Soy la doctora Lucía y vamos a presentar sobre los síndromes lóbulos cerebrales. Ahora vamos a empezar con los lóbulos temporales. Ya, en el lóbulo temporal existen trastornos de memoria donde hay lesiones temporales mediales bilaterales y se produce un déficit de memoria episódica. También hay lesiones unilaterales en el lóbulo temporal izquierdo y derecho, donde en el izquierdo se producen dificultades para el aprendizaje y en el derecho también hay déficit en la memoria. Las lesiones de la amígdala también se producen trastornos de memoria, las que están relacionados con sucesos y objetos afectivos. Y está la enfermedad de Urbach-Witte, que es una lesión bilateral selectiva de la amígdala. Lesiones anterolaterales y de la circunvolución inferolateral, que se producen problemas en la memoria semántica, y la memoria inmediata y de trabajo no se ve alterada por los síndromes de los lóbulos temporales. También hay trastornos de percepción visual, en que se produce un defecto homónimo en el campo visual superior contralateral, dificultad en la interpretación de material visual complejo, dificultad en la identificación de figuras abstractas superpuestas, dificultad en reconocer elementos anómalos de las caricaturas, dificultad de reconocer y recordar caras, ya sean familiares o del propio cuerpo, y dificultad en percibir señales sociales sutiles. También están los trastornos de percepción auditiva, donde está la sordera cortical, que es una lesión del área auditiva primaria, y las agnosias auditivas, que son fallas en la percepción de los sonidos, donde hay tres tipos. La sordera verbal pura, que es una lesión bilateral del córtex auditivo, la agnosia de los sonidos, que es una lesión bilateral, y la amusia, que es la incapacidad para percibir la música, que es una lesión temporoparietal derecha. Están los trastornos de olfato, que son lesiones anteriores uni o bilaterales, y los trastornos de lenguaje, donde está la afasia de Wernicke, que los pacientes tienen un lenguaje fluido, pero tienen dificultades para la comprensión del lenguaje y reproducen sonidos que no son comprensibles. Y esta es una lesión de la corteza de asociación izquierda, específicamente del área 41 y 42. Luego, como la amígdala es parte del lóbulo temporal, existen también trastornos de afecto, motivación y personalidad. Está el síndrome Gestalt-Geschwind, el síndrome de Kluver-Bucy, y se producen conductas agresivas, trastornos emocionales y psicosis de tipo esquizomorfo. Ahora vamos a continuar con los lóbulos frontales. Ya, en el lóbulo frontal hay trastornos de control motor que pueden producirse por lesiones en el córtex motor primario, lesiones en la cara medial del lóbulo frontal, lesiones del área motriz suplementaria izquierda, donde se producen trastorno paroxístico, afemia y mutismo, síndrome de afasia transcortical y apraxia idiomotora bilateral. También existen lesiones bilaterales del área motriz suplementaria, donde está el síndrome de mutismo akinético, la apraxia de la marcha y lesiones en el área 6 de Brodmann, donde hay trastornos de motricidad compleja y pérdida de automatismo. También está el reflejo patológico de la prehensión, que es una flexión patológica cuando se produce un estímulo en la cara palmar de la mano, de los dedos. Y también están las lesiones en el área de Broca, en donde se produce la afasia de Broca, que es una lesión del área 44 y 45 de Brodmann, y las lesiones del campo ocular frontal.
También están los trastornos cognitivos, que son trastornos de la planificación, que es una lesión del córtex prefrontal, trastornos de organización de las acciones, que el paciente le cuesta seguir, tiene errores en el seguimiento de la realización de acciones y dejan sin terminar las tareas que están realizando. Y está la apraxia frontal, trastornos de resolución de problemas, perseveraciones y distractibilidad de las acciones que está realizando, trastornos en el lenguaje, que es una lesión prefrontal, trastornos de memoria a largo plazo, donde se produce un déficit de la memoria contextual, de la memoria autobiográfica y síndrome de Capgras. También están los trastornos de la memoria de trabajo, que se producen por una lesión en el córtex prefrontal, y trastornos de comportamiento, donde está el síndrome pseudodepresivo, el síndrome pseudopsicopático, la anosognosia y anosognosdiforia, trastorno de emociones y comportamiento social, trastornos en el comportamiento sexual y el control de la micción. Ahora vamos a continuar con los lóbulos parietales. Las lesiones del lóbulo parietal se dividen en dos. Las lesiones del lóbulo parietal anterior, donde hay pérdida de la sensibilidad de tipo cortical, agnosia táctil, extinción táctil y negligencia, y trastornos motores como la ataxia parietal y la pseudoatetosis. También hay lesiones del lóbulo parietal posterior, donde se producen desórdenes de la visión, como cuadrantopsias inferiores, trastornos en la localización y desorientación espacial, trastorno en percepción de profundidad y ejes espaciales, apraxia constructiva, desórdenes de la atención visual, como extinción visual y negligencia espacial, simultagnosia dorsal, y también hay trastornos de control motor, como las apraxias, la ataxia óptica, la parálisis psíquica de la mirada y la apraxia ocular. En los trastornos del esquema corporal está la autotopoagnosia, la agnosia digital y la desorientación de la izquierda y derecha. La persona no sabe orientarse en cuanto a su izquierda y a su derecha, y tampoco puede hacerlo con una persona mirándolo de frente. También está la acalculia, la alexia y la agrafia. En el occipital hay defectos de los campos visuales como las hemianopsias homónimas, la ceguera cortical, el síndrome de Anton inverso, anormalidades en la visión para el color, trastorno en la percepción de los movimientos.